Veeduría para revisar las actuaciones de la Corte Constitucional genera división entre los vocales del Consejo de Participación. 3 de los 5 consejeros se deslindan de responsabilidades jurídicas. Presidente Guillermo Lasso suscribió 2 nuevos decretos ley en materia económica que serán remitidos a la Corte Constitucional. Liberan a la menor de edad que fue secuestrada en la puerta de su casa cuando salía a la escuela en Quevedo, provincia de Los Ríos. Según un primer informe de la policía, los secuestradores se habrían equivocado de víctima. En lo internacional, fenómeno climático Dana deja 5 fallecidos y varios desaparecidos en España, además de miles de dólares en pérdidas materiales. En los deportes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó los precios de las entradas de los partidos de la TRI para las eliminatorias del Mundial 2026. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Síganos a través de nuestras redes sociales y pueden vernos en vivo en el telegrafo.com.es, en ecuadortv.es y escucharnos en Pública FM. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, María Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche acá en el Noticiero Estelar y acá arrancamos con nuestra oferta informativa. De los 5 vocales del Consejo de Participación se deslindaron de la veeduría que se pretende conformar para revisar las actuaciones de la Corte Constitucional designada por el CPCCS transitorio del 2018. Además, el Consejo actual solicitará a la Corte una ampliación del alcance de su sentencia para ver si esta veeduría es posible. La intención de crear una veeduría que analice y evalúe las actuaciones de la Corte Constitucional en cumplimiento de la sentencia del juez Patricio Quimis de Manabí ha generado división al interior del Consejo de Participación. Primero, Nicole Bonifaz, vicepresidenta del organismo, asegura que dicha decisión nunca fue socializada entre los consejeros. Esto ha sido una decisión unilateral que no se ha informado a ninguno de el resto de consejeros. No digo que hay una división, pero sí estoy en contra de este acto administrativo que no se nos ha consultado a todos. Bonifaz dice que apenas se enteró, solicitó a Allen Berbera una ampliación de las consecuencias jurídicas, pues está consciente que el incumplimiento de la sentencia de la Corte sería causal de destitución. Sin embargo, no ha tenido respuesta. No ha habido ninguna respuesta. El presidente, no sé a la final quién ha dado la orden. Entiendo que el coordinador de asesoría jurídica ha pasado esta sentencia para que se dé cumplimiento inmediato al subcoordinador nacional de control social y es por esto que se ha creado. Con la misma preocupación, los consejeros Andrés Fantoni y Michelle Calvache se deslindan de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir sobre otras actuaciones que no sean de sus competencias. En todo caso, el Consejo de Participación solicitará a la Corte Constitucional se pronuncie si existe o no una contradicción entre la sentencia del juez de Manabí y el dictamen interpretativo de la Corte. Recordemos que la consulta popular del 2018 blindó las decisiones del Consejo de Participación que designó a los jueces de la Corte Constitucional, cuyas decisiones no pueden ser revisadas por el CPCCS definitivo. Además, la Corte solicitó en un plazo de 24 horas que el presidente Vera entregue informes detallados que aseguren el cumplimiento de su sentencia y de la veeduría ordenada por el juez de Manabí, a quien también se le ordena entregue el expediente completo de la acción de protección que ocasionó este embrollo jurídico. Y finalmente a la Fiscalía le pide que revise todo el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso suscribió 2 nuevos decretos de ley que serán remitidos a la Corte Constitucional. En la siguiente nota veamos de qué se trata cada uno de ellos. El impacto de un fenómeno natural y una buena administración de fondos públicos son las 2 aristas en las que se basó el Ejecutivo para este martes emitir 2 decretos ley en materia económica urgente. Desde Carondelet se confirmó que el presidente Guillermo Lasso suscribió estas propuestas para que la Corte Constitucional las analice y se pronuncie a favor o no de su aprobación.
El primero se denomina Decreto Ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres, una iniciativa que se enmarca en mecanismos para enfrentar inundaciones, terremotos o el fenómeno del Niño, con aspectos como regular las acciones de los comités de emergencia, crear una declaratoria de estado de alerta y una de estado de desastres, la creación de una figura administrativa para que vehículos, maquinaria y otros insumos decomisados de la minería ilegal se empleen en la gestión de riesgos. Elimina el informe de pertinencia de la contratación pública para contrataciones de emergencia. Esto hace procesos más ágiles y expeditos. Mientras que el segundo decreto es para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, en el que propone reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas con la actualización de procesos para el manejo de cuentas fiscales y una gestión ordenada de las finanzas públicas. Otro aspecto es la adecuación de la normativa ante imprevistos con efectos económicos negativos en las finanzas públicas. Ambos decretos ley son el sexto y séptimo realizados por el presidente Lasso desde la disolución de la Asamblea. Será la Corte Constitucional quien determine si cumplen el carácter de económico urgente, pero de los 7 en total, 1 fue aceptado, 3 rechazados y hay otro pendiente de resolución. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Galápagos se instaló el COE provincial, donde se revisan las estrategias a tomar ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Allí se resolvió que las alcaldías de las islas definan que realicen simulacros y también viabilicen los bonos que tendrán las personas posiblemente afectadas. Con la presencia del vicepresidente Alfredo Borrero y otras autoridades de Estado, en Galápagos se instaló el COE provincial que ha recorrido el país para definir las estrategias que se tomarán ante la inminente llegada del fenómeno del Niño. En la reunión se mencionó a la zona de Bellavista en la isla de Santa Cruz como una zona de riesgo. Aumentar los esfuerzos que hasta ahora los hemos hecho. Ya hemos metido maquinaria en esa zona, pero siempre hay que coordinarlos de tal manera que podamos ejecutarlos, incluido la zona de Santa Rosa. Como parte de las resoluciones del COE, se estableció que el Consejo de Gobierno de Galápagos y las alcaldías definan sus planes de acción para reducir los riesgos. Se va a priorizar e identificar los alojamientos temporales para que puedan ser activados en caso de que sea necesario. Además, los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar simulacros y junto a la Secretaría de Riesgos se evaluarán las necesidades, paso previo para la entrega del bono de contingencia y también para la reconstrucción de viviendas. Para que las personas damnificadas que tengan su casa afectada producto de las lluvias o de cualquier otro desastre de origen natural o antrópico puedan acceder al bono de arrendamiento, a los bonos de reparación de vivienda o también a viviendas nuevas de interés social. Además, los municipios de Galápagos se comprometieron a tener un stock de asistencia humanitaria para entregarlas en caso de presentarse la emergencia. Edison Saavedra, Noticias 7. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dio detalles de cómo se lleva la logística para la repetición del voto en el exterior. Además, fue enfática en decir que no le teme a un posible juicio político en la Asamblea Nacional. Yo no renunciaré, sino saldré por la puerta grande como entré, con una responsabilidad con el país y con la frente en alto. Con esa frase, la presidenta del Consejo Nacional Electoral descartó que renunciaría a su cargo y enfatizó en que el proceso de votaciones pasado fue transparente. Estamos haciendo las cosas bien, hay que reconocer que ha habido en el camino cosas que ajustar, cosas que ha habido reconocer. Lo dijo en entrevista con Noticias 7 al referirse a la repetición de votaciones que habrá en el exterior para asambleístas. Ahí hay varias aristas que aún están pendientes. Por ejemplo, la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral para que dé vía libre a la logística. Tendríamos que esperar en qué sentido y en qué términos se pronuncia, si declara definitivamente ya proclamado los resultados definitivos, pese a haber inconsistencias, pese a que se vulneraron los derechos de participación política de los ecuatorianos en el exterior. Esperaremos y lo que ellos digan será de obligatorio cumplimiento para el Consejo Nacional Electoral.
Atamaín fue enfática en defender que se repitan las votaciones en esa circunscripción. Mire, en un voto telemático es imposible que haya una sola acta con inconsistencia y no en la cantidad y en los números que se dieron. Aunque anunció que ya hay un pedido en Fiscalía para que se investigue el caso. Para determinar si en algún momento o cuáles son los responsables de haber afectado al sistema o si hubo la intención o el dolo o la mala intención para que este proyecto no tuviera el éxito que todos buscaban. Finalmente, la presidenta del organismo electoral indicó que el CNE tiene previsto que la entrega de credenciales a los candidatos a asambleístas vencedores sea el 8 de diciembre y del binomio presidencial el 11 del mismo mes. Andrea Orbe, Noticias 7. Un reciente estudio elaborado por el Servicio de Rentas Internas indica que la provincia de Pichincha fue la que más ventas generó por domicilio fiscal y por hecho económico en el país durante el 2022, con más de 85.000 y 74.000 millones de dólares respectivamente en cada rubro. El segundo lugar es para la provincia del Guayas, seguida por Azuay, Manabí y El Oro. Estas cifras agrupan lo recaudado por contribuyentes como comercios, gasolineras, farmacias, supermercados y ciudadanos comunes. Según el SRI, los datos permitirán conocer las dinámicas y el potencial económico de cada provincia, donde, por ejemplo, Bolívar y Napo son las de menores ventas registradas. Una menor de edad secuestrada en Quevedo, provincia de Los Ríos, fue liberada este martes. Según un primer informe de la Policía Nacional, los secuestradores se habrían equivocado de víctima. El secuestro de una niña en Quevedo, provincia de Los Ríos, quedó registrado en el video de una cámara de seguridad. Esta capta el momento exacto cuando el carro en donde estaba la estudiante fue interceptado por otro vehículo del que salieron hombres armados para llevársela. Esto ocurrió a las 6:30 de la mañana de este martes 5 de agosto, según la fecha de esa cámara. Los delincuentes huyeron del sitio y las otras niñas quedaron consternadas al ver que se llevaban a su amiga. Pero las horas de angustia de los familiares de la menor fueron pocas, pues la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, indicaron que la víctima fue localizada y entregada a sus familiares. Además, unidades especializadas se encuentran realizando las respectivas diligencias investigativas para dar con los implicados. En el extracto policial se relata que ella manifestó que escuchó a sus secuestrados decir que se habían equivocado, ya que no era la menor que querían secuestrar. Todavía no se ha detenido a nadie por el secuestro de la menor. Emilia Reynoso, Noticias 7. La Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas evaluó los resultados de los operativos ejecutados en esa provincia desde junio del 2022 hasta la fecha. Se han decomisado más de 300 armas de fuego. Tras 15 meses de operaciones militares, la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas compartió los resultados de los operativos ejecutados en la provincia verde. Armas letales son 63, armas no letales 11, munición letal 189, munición no letal 48, accesorios 29, emugel 2 libras, cápsulas urinarias 4, mecha lenta 20 centímetros. Entre los resultados se encuentra el decomiso de armas, combustible, droga y explosivos. Estas armas van a ser destruidas mediante procesos internacionales. El proceso se le realiza en corte en diferentes áreas para que sus partes ya no puedan ser aprovechadas. Estos son los procesos que han finalizado la parte judicial. Fuerzas Armadas se encuentran patrullando todo el territorio nacional y en esta parte de la provincia de Esmeraldas tenemos bajo control los 7 cantones de la provincia. Durante este periodo de tiempo, la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas pretende que con los grupos especiales se pueda retomar el control y garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia verde. La Policía Nacional creará una escuela de polígrafos para capacitar en el país a especialistas en esta rama, quienes luego se encargarán de las pruebas de confianza para los servidores policiales. Esto como parte de un plan integral de transparencia que fue anunciado este martes. Un especialista en detectar mentiras, o sea, un poligrafista, tenía que viajar a Colombia durante 6 meses para certificarse. Pero en corto plazo, esto cambiará. Con la creación de la Escuela de Poligrafía financiada por el INL, con lo cual por fin dejaremos de depender de otros países. Con ello se duplicará el número de poligrafistas y así se harán más pruebas de confianza a los funcionarios de las fuerzas del orden. Los policías deben ser evaluados integralmente en todos los grados para generar mayores exigencias en los procesos de selección, permanencia y ascensos.
Actualmente se enfoca principalmente en los servidores directivos. De esta manera, dicen, la evaluación será integral en la institución. Tenemos la unidad de confianza, que es una unidad especializada que también está siendo fortalecida para investigar los malos comportamientos de algunos servidores policiales. A ellos se le suman los procesos para la desvinculación de malos elementos. Paso que es una reforma reglamentaria al interior de la policía, que aquí se marca una calificación anual. Esa calificación anual, quien no cumple unos estándares, podría ser revisado y entrar en cuota de eliminación. Todo lo mencionado forma parte del plan de transparencia y confianza de la Policía Nacional, que ya entró en vigencia tras su entrega en este martes, pero del que también se desprende un pedido a la función judicial de no reintegrar mediante acciones de protección a uniformados desvinculados de años anteriores. De enero del 2020 a julio del 2023 tuvimos 246 funcionarios policiales sumariados. Si a esta cifra nosotros le sumamos que por funciones y por acciones judiciales nos devolvieron 220, en muchos de los casos funcionarios que no debían haber regresado. Lo cierto es que la Policía Nacional también le hizo un llamado a los asambleístas electos a cumplir con las propuestas de reforzar sus capacidades de acción desde la normativa legal, mientras se trata de depurar a los malos servidores. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Hijos de héroes policías fallecidos en el cumplimiento de su deber reciben becas educativas en la ciudad de Guayaquil. Mediante un ambiente de compromiso, aporte y solidaridad, se llevó a cabo la entrega de becas a hijos de servidores policiales fallecidos en el cumplimiento de su deber como parte del proyecto Apadrina a los hijos de un héroe policial. Ustedes, pequeños y pequeñas que nos acompañan esta mañana, caminen siempre con una esperanza, con su cabeza en alto, levantada siempre, porque son hijos de verdaderos héroes, hijos de aquellas personas de valor que marcan el camino de las personas de bien. Ustedes son el bien más preciado. La ceremonia se realizó en las instalaciones de una unidad educativa del norte de Guayaquil y la institución policial aprovechó para reafirmar su compromiso adquirido con los pequeños. Que no es más que de reconocimiento para nuestros policías que perdieron su vida cumpliendo su misión constitucional, que ofrendaron su vida, y aquí nos encontramos con sus familiares, sus hijos, para que sientan que nuestra institución policial no los desampara. El acuerdo se firmó entre la Unidad Educativa y Policía Nacional, otorgando de esta manera la ayuda académica que corresponde al 97% de descuento en su educación. Es necesario que apoyemos a los niños y que podamos disfrutar del proceso educativo que aquí y en otras instituciones, sin temor a equivocarme, van a realizar, dándole la oportunidad a aquellos huérfanos, a que estos niños huérfanos tengan la esperanza de construir una vida de prosperidad y de bienestar. De esta manera, las instituciones recalcan la importancia de este tipo de iniciativas en la educación de los niños. Con la finalidad de elaborar una reforma a la Ley de Movilidad Humana que permita solicitar el pasado judicial a los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al país, el Ministerio del Interior trabaja de manera coordinada con la Cancillería. Así lo reveló el ministro Juan Zapata. Escuchemos. Ecuador es un país que abre las puertas a la migración. Somos país de migrantes, por lo tanto entendemos. Los que vienen a hacer patria y apoyar, bienvenidos sean. Pero acá hemos visto que vienen muchísimos delincuentes de nacionalidades, especialmente de países vecinos, y que operan en el Ecuador. Y tenemos las listas. Pero lastimosamente, desde nuestra Constitución, libre movilidad, nuestra ley de movilidad, libre tránsito, hay una resolución de la Corte Constitucional y está bien, porque se basan a lo que tenemos como norma, que nos impide solicitar eso. Hemos pedido también, y el presidente ha dispuesto, trabajar al Ministerio del Interior y a la Cancillería para generar una reforma a la ley de movilidad y presentarla el primer día que la Asamblea obviamente se posesione.
Un bus de pasajeros quedó atrapado por el crecimiento del caudal en el río Márquer, provincia del Napo. En imágenes que se viralizaron por lo impresionante de este imprevisto, sucedió en el sector del Socavón de San Luis, en la vía El Chaco-Lago Agrio. El bus de 2 pisos se movilizaba con pasajeros en su interior cuando la corriente le impidió continuar con el recorrido. Sin embargo, no se reportaron personas heridas o afectadas. Para retirarlo fue necesaria la presencia de maquinaria pesada, en labores que tomaron más de 2 horas. 60.000 niños menores de 5 años ya no padecen de desnutrición crónica infantil, según los resultados de la encuesta nacional ENDI, que dice se redujo la tasa a 3,5% de incidencia. Durante un año se levantó la información sobre la realidad de los niños con desnutrición crónica infantil en el país. En varias parroquias se implementaron estrategias como las visitas médicas puerta a puerta para poder captar a los menores de 5 años. Gusto que me hayan visitado y también agradecerles a todos, y ya que nuestros niños son pues lo principal, ¿no? Entonces les agradezco por venir a encuestar y a verificar si el agua está bien, si no tiene anemia mi hija. Este 5 de septiembre se presentaron los resultados de la encuesta nacional de desnutrición infantil, EDNI, y contó con la guía técnica de la UNICEF y otras organizaciones internacionales, como el Banco Mundial. Según el secretario de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, mencionó que el principal logro fue la reducción de 3 puntos porcentuales en niños menores de 2 años que padecen de esta enfermedad. Hemos logrado como país que 20.000 niñas y niños menores de 2 años y 60.000 niñas y niños menores de 5 años no tengan desnutrición crónica infantil. Esto según las cifras de la encuesta ENDI. Entre otros resultados relevantes de la encuesta está que la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años es del 20,1%, mientras que en la sierra rural este es del 27,7%. En el 20% de los hogares más ricos existe una incidencia del 15,2%, mientras que en el 20% de los hogares más pobres del 24%. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que para garantizar una actualización constante de información se presentarán estos reportes cada 6 meses. Y de aquí en adelante entregará datos semestrales. En consecuencia, sus resultados son de alta precisión y calidad. Estos resultados se dan gracias a las acciones que se han tomado, como el aumento de las atenciones de niño sano en el Ministerio de Salud Pública y de las madres embarazadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Un hombre mató a una perrita de 3 meses en Ambato tras lanzarla violentamente hacia una vía de la ciudad. Grupos animalistas presentaron una querella para que se le sancione penalmente al agresor. Este fin de semana se viralizaron las imágenes de Angelita, una cachorra de 3 meses que fue asesinada tras una brutal agresión. En el video se observa como el hombre toma a la cachorra, la lanza sobre la malla que cubre su propiedad y cae sobre el asfalto. Tras el impacto, una camioneta se detiene en los segundos, sin embargo continúa su camino sin ayudarla. Angelita mueve la cola por unos pocos segundos mientras permanece inmóvil en la vía. La Fundación Una Pata de Esperanza presentó una querella en favor de la cachorra para que se replique la sentencia en el caso de Spike. Así lo explica Ramiro Tamayo, presidente de la fundación. Se le llevó detenido al agresor por delito flagrante, pero lamentablemente él tiene que seguir el proceso. Por ende, nosotros presentamos la querella. De aquí él tiene que ser citado. Después de eso nos darán un tiempo oportuno para nosotros poder presentar lo que es las pruebas de cargo y descargo. Por su parte, la abogada especialista en Derecho Ambiental, Marianela Irigoyen, explica que este proceso lo puede hacer cualquier ciudadano acompañado de un abogado. Simplemente con conocer el hecho o la actividad, recordemos que es un delito, se puede presentar una denuncia o una querella. Ambos creen que es necesario motivar a la ciudadanía a denunciar estos hechos. Lo importante es que la gente pueda en cada uno de sus ciudades, de sus sectores, poder presentar denuncias o mejor dicho en este caso, querellas para poder hacer justicia en el caso de que se sigan cometiendo estos casos de maltrato animal. Un llamado a estos violentos agresores y agresoras que estos delitos no se van a quedar en la impunidad. El asesinato de un animal de la fauna urbana está penado en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal, con cárcel privativa de 1 a 3 años. Manuela Bedón, Noticias 7.
El Consejo Metropolitano de Quito aprobó su presupuesto. Este supera los 1.179 millones de dólares, 217 millones más que el año anterior. Pero cómo se prevé distribuirlos, se lo contamos en la siguiente nota. De manera unánime, con 21 votos, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el presupuesto del municipio prorrogado que se ejecutará hasta finales de 2023. El presupuesto alcanza los 1.179 millones de dólares. De este valor, el 57% está destinado a proyectos de inversión y el 43% para gasto corriente. Ese 57% se va distribuyendo principalmente en lo que se refiere a movilidad, obras públicas y lo demás en lo que serían gastos como administración, todo lo que son los gastos de patronato y todos los demás proyectos de inversión que tiene el municipio de Quito. Entre los principales valores de este presupuesto se establece para movilidad más de 409 millones de dólares. Aquí se incluye la inversión para el Metro de Quito. Todo lo que es el contrato de operación del Metro de Quito para su inicio de operaciones en la primera semana de diciembre. Entre otros rubros, se establece una inversión para territorio, hábitat y vivienda de 23.7 millones de dólares. En educación, recreación y deporte, más de 13 millones. Y en salud, más de 14 millones de dólares. Tenemos también todo lo que es el arreglo de más de 45 UPCs. También tenemos el financiamiento completo para lo que es los Quito Cunas para hasta diciembre de este año. Finalmente, se destaca la creación de un fondo de 15 millones de dólares para las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Esto para usarlo en proyectos de desarrollo. Olga Velasco, Noticias 7. En América Latina se ha identificado una nueva modalidad de estafa utilizando inteligencia artificial. Esta tecnología cuenta con programas que aprenden e imitan las voces y personalidades de diferentes personas, por lo que han sido usados para solicitar incluso dinero. Y como si se tratase de una serie de ciencia ficción, la inteligencia artificial ya comenzó a ser utilizada para fines delictivos. El procedimiento suele ser primero obtener los datos de los clientes a partir de sus cuentas personales o a través de cuentas bancarias robadas por piratas informáticos. Luego se obtiene la voz de la víctima. Esto es especialmente sencillo ya que se puede encontrar en plataformas como TikTok o Instagram. Ahora los estafadores ya no requieren ningún conocimiento técnico para editar fotos o clonar voces. Solo basta con el uso de algún aplicativo específico de inteligencia artificial, según explica Cristian Espinosa, experto en esta rama. Esto ya se hacía antes, inclusive a través de llamadas fijas, ¿no? Donde alguien llamaba y decía a través de otra persona, decía que había tenido un accidente y pues la persona escuchaba que tenía que depositar ese instante un dinero y supuestamente hablaba su hijo. Ahora esto lo están haciendo a través de WhatsApp con audios que pueden ser fácilmente clonados de cualquier familiar nuestro. Y agrega que con el pasar de los años va a ser más complejo identificar si se trata de una inteligencia artificial. Ahora tenemos que tener la conciencia de que podría haber detrás de esta tecnología. Si tenemos esa conciencia detrás, vamos a ser capaces de buscar un método de verificación adicional y no, por ejemplo, hacer entregas de dinero sin haber hecho esta verificación extra. En Estados Unidos, en el 2022, se empezó a encontrar esta denominada deepfake, que es la simulación de voces de personas creadas para realizar estafas y extorsiones. Manuela Bedón, Noticias 7. Un grupo de personas que trabajan en asociaciones de zona azul por cobrar por el parqueo en el espacio público de Quito reclamaron frente al municipio la eliminación del sistema electrónico para hacer pagos mediante una aplicación móvil. Según los informales, este implemento afecta su actividad económica. Escuchemos. El cliente solo se baja la aplicación a su celular. Con nosotros no va a tener ni contacto, porque si nosotros no estamos, él simplemente escanea el código y paga las horas que él desee. Pero a nosotros no recibimos nada de efectivo. Que si hacemos $10 en el día, 5 va para volver a recargar y 5 para nuestro bolsillo. Así que pagamos. Que si pagan todos por la aplicación, nosotros no vamos a tener para el bus, para el taxi, para nada. No vamos a tener para nada. Nos quieren mandar con engaños, nos quieren sacar con engaños. Desde el plantón, el Cabildo aclaró que la aplicación no está disponible desde marzo del 2023, mientras se valida su funcionamiento. Aunque el alcalde Pavel Muñoz dijo que no se prestará a presiones, porque si bien las personas que trabajan en la zona azul se quedan con el 50% de ganancia de los montos que cobran, la implementación del servicio electrónico facilita la modalidad de pago para los usuarios.
38 vehículos serán rematados en Quito y Guayaquil, según informó la Corporación Financiera Nacional, CFN, entre camionetas, SUVs, motocicletas y otros modelos. Podrán adquirirlos o buscarlos en la página web de la CFN. En la sección remates se encuentra el catálogo completo junto a información de avalúo, términos y condiciones, formularios para la presentación de ofertas que se receptarán el 11 y 12 de septiembre en las oficinas matrices de la CFN. Según esta institución, en Guayaquil hay 20 vehículos disponibles y en Quito 18. Los interesados podrán solicitar una visita para verificar el estado de los automotores. Videos y fotos en redes sociales alertaron sobre la presencia de nieve en el sector de la Virgen de Papayacta. En las imágenes se podía observar cómo se formó una larga fila de vehículos, sobre todo en la vía Papayacta-Pifo. Esto provocó que las autoridades decidan cerrar la vía de forma parcial, mientras maquinaria y personal de limpieza trabajan para habilitar el paso vehicular. Esto ocurrió a las 12 horas del mediodía, cuando la Policía Nacional informó que los trabajos culminaron. No obstante, se recomienda a los conductores circular con precaución con el fin de evitar incidentes. Bueno, por otro lado, les cuento que el puerto principal ha registrado temperaturas de hasta 35 grados. Se esperan días con temperaturas incluso más altas en las próximas semanas y los cuidados incluso de usar gafas, gorras y más accesorios para protegerse del sol son necesarios. Cada vez es más común observar a ciudadanos que caminan por Guayaquil utilizando gorras, gafas o vestimenta muy ligera para contrarrestar el calor que azota al puerto principal. Sinceramente, yo salgo de mi casa es ya literalmente sudado. Aunque tenemos aire acondicionado aquí, pero igual, al momento de salir nos pega la calor insoportable, la verdad. Yo creo que sí, más o menos es por el cambio de clima y todo esto. Es una calor insoportable. Desde la mañana, desde el amanecer se siente la calor. Boris Malavé, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, destacó que la variación en el clima se debe a un comportamiento particular en la atmósfera, una situación que también afecta a otros países de la región. Estos 3 últimos días se han registrado temperaturas alrededor de 33 grados, cielo poco nubosos. Esto se dio igualmente por disminución de humedad en la atmósfera, lo cual ha incidido que la radiación sea mucho más agresiva, se puede decir. Las temperaturas máximas auxiliares, de acuerdo a su ubicación en la parte norte, se han registrado temperaturas alrededor de 34 grados, en el centro 33 grados sobre todo, en el sur han llegado alrededor de 32 grados. Dependiendo también de la ubicación, influye bastante la vegetación, y el UV se ha mostrado igualmente en rangos entre alto y muy alto. Pero ante las altas temperaturas son los propios ciudadanos quienes toman medidas de autoprotección contra los rayos UV. Bueno, vestir lo más sencillo posible para no sentir el calor, por ahí un abanico para estarme venteando. Y solo eso no, y aquí en la universidad estar metido en el aire acondicionado para estar fresco. Llevar siempre una pompa de agua o ropa más ligera como una camisa aparte y un suéter aparte para cuando se llega aquí a la universidad. Y es que en la escala de rayos UV se ha superado su cifra normal de entre 6 y 7. En la sierra, sobre todo, Imbabura tiene 11, que es extremadamente alto, y Chincha también, sobre todo 11. El perfil costero en este caso está en un rango entre 8. Se proyecta que durante todo el mes de septiembre se mantengan las mismas altas temperaturas a escala nacional. Y bien, en otro tema, tras la carta que publicó Gloria Valencia, madre del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el que aclara que el ex asambleísta Ricardo Vanegas no los representa como abogado de la familia en el caso por el asesinato de su hijo, en la que mencionaba que el ex legislador estaría en busca de obtener beneficios políticos y personales. Vanegas respondió a través de una misiva similar. El jurista señaló que está al frente de la defensa de Galo Valencia, tío del presidenciable, de su hermana Patricia Villavicencio y de Selva Osorio Villavicencio, quien les autorizaron a continuar vigilante del caso y demandar al Estado ecuatoriano por omisión en el crimen registrado a principios de agosto. Sin embargo, Cristian Zurita, reemplazante de Villavicencio en la elección presidencial, también había manifestado que las declaraciones públicas de Vanegas estaban obstaculizando y entorpeciendo las investigaciones que aún no concluyen.